Continuamos con la serie Siervos, ya es la 7ª semana de la serie Siervos, la cual tiene como objetivo que ustedes, en obediencia a Dios, tomen la decisión de servir a Dios. Para aquellos que aún no están sirviendo a Dios en algún ministerio de su iglesia local, pero para aquellos que sí lo están haciendo, el objetivo es que ustedes puedan servir a Dios con una motivación y actitud correcta. Y el tema de esta noche es: el fin se acerca. Y como el tema del fin se acerca, yo les quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el fin. ¿Cómo vivirían ustedes? ¿Qué harían ustedes si les dijeran que en 1 o 2 años van a morir? Muchos, por las respuestas que han dado, ocuparían su vida para hacer aquello que nunca han hecho. Para decir la verdad, para decir sus emociones a otra persona, para comer, para viajar, etc. Pero ¿por qué le hago una pregunta así? Porque en una situación así, el apóstol Pedro puso a los lectores de su primera carta. La primera carta de Pedro fue enviada a cristianos que habían huido a Asia Menor, porque ellos estaban experimentando un rechazo hostil. Entonces Pedro le describe para animarlos y exhortarlos, para decirles cómo tienen que vivir su fe en medio del sufrimiento, porque muchos de ellos habían dejado la ciudad de Roma por un falso rumor que había comenzado el mismo emperador de Roma, de que los cristianos fueron los culpables del incendio de Roma. Entonces toda la opinión pública se fue en contra de los cristianos. Y los cristianos eran como que los seres más despreciables de entonces de la ciudad, y por lo tanto tuvieron que huir. Pero ellos, a pesar de esta crisis y de lo difícil de su situación, cuando huyeron hacia otro lugar, hacia Asia Menor, ellos estaban tentados que, a pesar del sufrimiento que estaban experimentando, a no ser conscientes del juicio de Dios y a no ser conscientes que el final de las cosas se ha acercado. Y esa falta de conciencia, que con el final de la vida o con el final de la historia viene el juicio de Dios, los llevó a vivir de diferentes maneras, pero afectó también directamente su vida de piedad y su relación con los demás. Los llevó a orar de una manera que no era correcta, los llevó a no amarse y a no mostrar amor por medio del perdón y la tolerancia. Los llevó a hacer distintas cosas quejándose. Por ejemplo, el mandamiento de ser hospedador. Ellos hospedaban a los demás, pero lo hacían de mala gana. Y a no servir a sus hermanos, o a servirles con las razones y por las motivaciones equivocadas. Por eso es que 1 de Pedro 4:7 comienza diciendo: pero el fin de todas las cosas se acerca. Realmente aquí quiere decir: el fin de todas las cosas ya se ha acercado, o ya inició el fin de todas las cosas. Él está diciendo, luego de hablar del juicio de Dios, porque eso le habló en el texto que está antes de esto, luego de hablar del juicio de Dios, les dice: el fin ya se ha acercado. Él se está refiriendo allí a que el final de los tiempos, o el tiempo final, ya comenzó. Cuando ustedes lean, cada vez que ustedes lean el final de los tiempos en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al periodo entre la primera venida de Cristo, cuando fue su encarnación, vida, muerte y resurrección, y su segunda venida, que Él va a venir a juzgar. Entonces, a ese periodo se le llama el final de los tiempos. Y que lo que Él está diciendo es: Cristo ya vino y Él volverá para juzgar. Por lo tanto, debemos de estar listos. Entonces el apóstol Pedro lo que está haciendo es una exhortación a los lectores de su primera carta, para que, sabiendo que este final se acerca, o que este final ya comenzó, se ha acercado, se comporten de manera que agrade a Dios y que le glorifiquen. Y es por eso que hoy, a través de 1 de Pedro 4:7 al 11, yo los quiero convencer a ustedes de lo siguiente. Yo te quiero convencer a ti de que, porque estamos en los últimos días, debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y es que nosotros mostramos que somos conscientes de que el fin se ha acercado, y de la gracia de Dios que se manifiesta de muchas maneras, viviendo nuestra fe
haciendo 4 cosas que nos enseña este pasaje de 1 de Pedro 4, 7 al 11, las cuales son las 4 partes del sermón de esta noche. En primer lugar, orando correctamente. En segundo lugar, amándonos unos a otros con fervor. En tercer lugar, siendo hospitalarios sin quejas. Y en cuarto lugar, sirviendo a los demás con nuestros dones y talentos. Y vamos a hablar de la primera de estas cosas. Jóvenes, porque el fin se ha acercado, oren. 1 de Pedro 4:7 dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nos está haciendo un llamado acá como cristianos, a que seamos conscientes en primer lugar que estamos en el final de los tiempos y que por lo tanto tenemos que orar. Pero no solo debemos de orar por orar, porque quizás la mayoría de ustedes de una u otra forma han orado este día o esta semana. Hay algunos que por costumbre antes de comer oran por sus alimentos. Otros que por costumbre antes de dormir se oran para ponerse a cuentas con Dios. Otros que por costumbre al inicio del día oran para encomendarle el día a Dios. Pero acá no está haciendo un llamado a orar solo por orar, sino que hacerlo siendo serios y disciplinados. Pero ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con orar siendo serios y disciplinados? Y es que esta no es la primera vez que el apóstol Pedro exhorta a sus lectores a ser serios y disciplinados en esta carta. Desde el primer capítulo lo viene haciendo. Pero cuando él dice serio, o siendo sobrios, o con espíritu sobrio, se refiere a tener una mente lista, a tener una mente atenta. Y disciplinado se refiere a tener dominio propio. Y es que el tener una mente lista nos va a permitir pensar correctamente y discernir y escoger bíblicamente según los tiempos en los que estamos viviendo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y el dominio propio nos sirve para actuar con disciplina, obedeciendo la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo realmente podríamos orar con una mente lista para actuar y con dominio propio? Para orar con una mente lista, para actuar con sobriedad mental, tenemos en primer lugar que saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente con la Biblia. Porque una vez que la Biblia esté en nuestra mente, nuestras oraciones van a cambiar. Nuestras oraciones van a ser conforme a la voluntad de Dios, pero porque la Biblia va a estar en nuestra mente. Y vamos a comenzar a orar conforme a lo que la palabra nos dice. Por ejemplo, yo les voy a decir una de las cosas que yo suelo hacer. Una de las cosas que yo suelo hacer es que para mí es mucho más efectivo orar después de que he estudiado la Biblia. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta de que estoy orando a Dios, primero agradeciéndole por aquello que estoy viendo en su palabra, poniéndome a cuentas con Él por aquello de lo que tengo que arrepentirme según lo que veo en su palabra. Pero también al estar concentrado en eso que he aprendido, mi mente no divaga tanto. Porque ¿a cuánto les pasa que de repente comienzan a orar, pero a los 3 minutos ya están pensando en otras cosas? Están pensando, no sé si envié la tarea. No sé si hice tal cosa. ¿Y quiénes son los que juegan mañana? ¿Y a qué hora del partido? Y entonces, y peor, si tienen su teléfono cerca y comienzan a divagar, quizás que ya se perdieron, ya perdieron el momento de oración. Eso nos pasa a todos o a casi todos. Entonces, pero cuando oramos después de estudiar la Biblia y estamos enfocados en aquello que Dios nos ha hablado por medio de su palabra, nuestra mente no divaga tanto, sino que yo comienzo a orar según lo que leí y lo que aprendí. Otra forma también de orar, saturando nuestra mente con la palabra de Dios, es orar tomando como modelos las oraciones de la Biblia, es orar la Biblia. Por ejemplo, el llamado Padre Nuestro que encontramos en Mateo 6, lo podemos tomar como modelo de oración. O una oración que a mí me encanta es la con la que inicia Pablo su epístola a los filipenses, como él ora por los filipenses. O en Efesios capítulo 1 y en Efesios capítulo 3 hay otros modelos de oración. O si no, tenemos 150 modelos de oración para distintas circunstancias
en el libro de los Salmos. Entonces eso nos ayuda a poder tener nuestra mente lista, nuestros pensamientos agarrados para que no estén divagando y nos podamos concentrar en la oración. Pero haciendo esto, también te ayudará a lo segundo, a orar con dominio propio. Es decir, a orar sujetando no solamente tus pensamientos, sino también tus emociones, tus sentidos a la hora de orar. Porque de repente puede ser que nuestros pensamientos estén ya sujetos a lo que queremos orar, pero de repente la tripa nos esté chillando porque tenemos hambre. Y a la hora de orar, nuestro sentido del hambre dice que tengo hambre. Por ejemplo, yo sé que algunos tienen hambre ahorita en este momento y que están pensando, ¿y qué habrá de comer en la casa? ¿Dónde podemos pasar a comprar comida? Y no sé si voy a aguantar el hambre. Si quieren aguantar el hambre, al final pueden comprar chocolates. Ahí tenemos a la venta, a $1. Los 5 chocolates van a estar ayudando al Ministerio Redimidos. Ya vieron que decidí el anuncio. Por ejemplo, yo creo que no es casualidad, obviamente, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, pero no es casualidad que Pedro también hablara así de la oración. Porque hubo momentos en los que él no oraba estando listo en su mente y sujeto en sus emociones con dominio propio, o en sus sentidos, o en su cuerpo. ¿Se recuerdan horas antes de la muerte de Jesús? Después de la última cena, Jesús va a orar al huerto de Getsemaní. Y se lleva a 3 de sus discípulos con él. Y dice, me voy a adelantar yo un poco de aquí donde estamos. Ustedes aquí velen y oren conmigo, les dice. Él dijo, yo voy a ir a orar allá. Ustedes quédense aquí orando, por favor. Velen y oren, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ayúdenme orando. Y Jesús se puso a orar. Pero de repente termina su oración, vuelve donde estaban ellos y los halla dormidos. ¿A cuánto le ha pasado que se han quedado dormidos orando? Lo halló dormido y les dice, ni una hora han podido velar conmigo y orar. Ellos no tenían dominio propio sobre sus emociones, ni sobre su cansancio, ni sobre sus ojos. Se quedaron dormidos. Pero Pedro sabía que los últimos tiempos ya habían comenzado y que no era tiempo para quedarse dormidos para orar. Era tiempo para estar listos. Y entonces después de que nosotros tengamos la mente lista y nuestro dominio y el dominio propio, podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor y también allí orar por otros. Entonces lo primero que dice Pedro es que porque el fin se ha acercado, oremos. ¿Cómo? Serios y disciplinados. Es decir, con la mente lista y con dominio propio. Pero en segundo lugar, porque el fin se ha acercado, jóvenes, ámense unos a otros. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Jóvenes, conscientes que estamos en el final de los tiempos, debemos amarnos unos a otros con amor ferviente. ¿Pero por qué amarnos así? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Pero qué quiere decir esto, que el amor cubre multitud de pecados? Ya en la sabiduría que Dios había establecido para su pueblo, ya ellos ya conocían esto. En Proverbios 10 hay un proverbio, Proverbios 10:32, si mal no recuerdo, que habla de esto, que el amor cubre transgresiones. Pero esto quiere decir que cuando el amor abunda, las ofensas, ya sean las ofensas pequeñitas, insignificantes, casi que ridículas, así como las más grandes, se van a pasar por alto y se van a tolerar. Pero cuando no hay amor, cada palabra del otro se ve con sospecha. ¿Qué habrá querido decir este? Fulano me mandó un mensaje por WhatsApp, pero no me gustó el tono en el que lo hizo. Yo no sé cómo la gente puede ver tonos cuando leen un mensaje. No me lo he explicado aún. Pero dicen, no, ha estado enojado conmigo. Pues yo me voy a enojar también con él. O se ve cada acción que el otro hace viendo malos entendidos o inventándose malos entendidos.
Y eso produce malicia, es decir, fijarse solo en lo malo que el otro hace. Pero también lleva a que si uno se queda callado y se queda con eso en su mente, puede llevar a rencor en contra de la otra persona, que puede ser ya sea infundado o fundado, porque puede ser que sí hayan hecho algo en contra tuya. Pero la pregunta que les quiero hacer con esto es: ¿cómo estás amando a tus hermanos? ¿Cómo estás amando a los demás cristianos? ¿Estás amando fervientemente o estás amando fríamente? O peor aún, no estás amando a los demás. No estás amando a tus hermanos en Cristo. Reflexiona en lo siguiente: ¿cómo eres en tus relaciones con aquellos que no son cristianos? Con tus amigos de infancia, con tus vecinos, con tus compañeros de clases, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Les toleras cosas? ¿Les toleras sus bromas? ¿Les toleras su forma de hablar? ¿Les toleras y pasas por alto sus ofensas? Y si lo haces, ponte a pensar en lo siguiente: haces eso con ellos, pero a tus hermanos en Cristo, a tus hermanos de la iglesia, no les toleras nada. ¿Te enojas con ellos y les muestras su enojo? Miren, eso puede pasar por dos cosas. Primero, porque te interesa quedar bien y no tener conflicto con tus amigos del mundo, porque realmente tienes temor a qué van a pensar de ti, o a qué van a decir de ti, o cómo se van a relacionar contigo después de que tú pongas algún límite. La otra opción es porque realmente no has entendido el amor que te une con tus hermanos de la iglesia. Y la mayor, lo más recurrente es que no entendemos muchas veces el amor que nos une con nuestros hermanos de la iglesia. Pensamos que el amor que nos une con nuestros hermanos de la iglesia es como el amor que me une con mi hermano, con mi hermana de sangre, con mi mejor amigo de la infancia, etc. No, no es igual. Jóvenes, dice aquí el pasaje: el amor cubre multitud de pecados. El amor que nos une con nuestros hermanos de la iglesia es un amor que cubre multitud de pecados. Y la mayor realidad de esto fue en el sacrificio expiatorio de Cristo. Que Él murió y con su muerte, con el derramamiento de su sangre, cubrió nuestro pecado. Él cubrió todos esos pecados que cometimos en contra de Él. Y aún los que estábamos por cometer en contra de Él, incluso pongámonos a pensar que en el momento que Él murió derramando su sangre para salvación y perdón de pecados, todos los pecados de todos los que estamos acá no habían sido cometidos. Toda esa multitud de pecados que hemos cometido diariamente a lo largo de nuestra vida y seguimos cometiendo, no habían sucedido aún. Sin embargo, Cristo murió por los pecados de su pueblo, aún de aquellos que estaban llamados a ser su pueblo como nosotros, para que, cubriendo esos pecados, podamos ser reconciliados con Dios y así pudiéramos tener comunión y una relación correcta con Dios. Y es que si aquí hay alguien que aún no tiene esa relación correcta con Dios, esa comunión con Dios, tienes que saber que el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada, puede cubrir tus pecados. Trae perdón a tu vida. De manera que tú, al arrepentirte, confesar tus pecados a Dios y creer en Jesucristo, puedes experimentar ese amor de Dios y la comunión con Él, y luego de eso comenzar a experimentar ese amor por los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pero para aquellos jóvenes cristianos que están aquí, la pregunta es: ¿estás amando a tus hermanos con la conciencia de que los une el amor de Cristo, quien cubrió no solo tus pecados, sino los pecados de los que tienen a tu alrededor? ¿Los pecados de tus hermanos de la iglesia? Lo que te quiero decir es que ese amor de Cristo que cubre multitud de pecados es la base de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Ese mismo amor se debe mostrar en nuestras relaciones por medio del perdón,
por medio de la gracia, por medio de la verdad vivida en la confrontación, por el medio de soportarse unos a otros. Colosenses 3:13 nos habla de eso. Es que solo así podrás relacionarte con gracia, te podrás relacionar con verdad, perdonando y pidiendo perdón, con amor, con humildad. Miren, algo que a mí me ayuda y que me costó aprender, y se los quiero compartir, es que cuando yo me relaciono con los demás, yo sé que me van a fallar. Yo sé que va a haber un momento que van a pecar contra mí. Porque yo me relaciono con pecadores y yo mismo soy pecador. Los demás que se relacionan conmigo se están relacionando con un pecador que tienen que saber que yo les puedo fallar porque soy pecador. Va a haber un momento en que voy a pecar en contra de ellos. Entonces yo me relaciono sabiendo que el otro va a fallar y que va a pecar en contra de mí. Pero también, por lo que el Evangelio enseña, he aprendido a relacionarme sabiendo que lo tengo que amar cuando falle. Porque Cristo me amó primero y cubrió la multitud de mis pecados. Porque mis pecados son multitud. Comparado a un pecado, 2 pecados, 3 pecados que una persona puede cometer en contra de mí para ofenderme a mí. Entonces, cubriremos, sostendremos y soportaremos las fallas y debilidades de los demás, o la ira y el rencor van a dominar nuestras relaciones. En tercer lugar, lo que el apóstol Pedro habla es que porque el fin se ha acercado, debemos ser hospitalarios. Primera de Pedro 4:9 dice: sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Y quizás a nosotros no nos causa tanto sentido esto de ser hospitalarios, el cual es un mandamiento que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, en diferentes lugares, en diferentes cartas. Y es que en el tiempo que esta carta se escribió y en el tiempo que el Nuevo Testamento fue escrito, era normal que se recibieran viajeros en las casas de uno. Hermanos en Cristo que estaban de visitas en otra ciudad por algún acontecimiento, por alguna circunstancia en específico y no tenían quien los recibiera. O por ejemplo, misioneros, predicadores, etc. Y uno tiene que recibir en su casa. Fíjense que con esto me estoy acordando algo que me contó hace tiempo en una conversación telefónica un amigo que está viviendo en Asia, que me contaba y me recordé de eso que él me contó haciendo la enseñanza, porque dice que él suele visitar distintos países de Asia, pero lo suele visitar también distintas iglesias y le gusta ir a ver cómo es la vida de iglesias. Pero muchas veces los hermanos de esa iglesia, al ver que ellos han viajado y que se fueron a congregar y todo, le dicen: quédense con nosotros, quédense en mi casa, yo los voy a recibir. Y pueden experimentar esa hospitalidad. Que en un lugar donde tú estás lejos de tu familia, en un lugar donde tú estás lejos de las personas con las que has crecido, que te reciban de esa manera como que fueran tu familia, eso de hospitalidad, y eso es lo que manda el Nuevo Testamento. Pero la hospitalidad debe ser practicada sin murmuración, es decir, sin quejarse, sin lamentarse, sin hacer cuentas, sino con disposición y con generosidad. La hospitalidad, jóvenes, es un mandato, y hacerlo sin quejas también es un mandato. ¿Y por qué es un mandato la hospitalidad y por qué es un mandato hacerlo sin quejas? Porque ser hospitalario no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere inversión, requiere cambios de costumbres del hogar, requiere trabajo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de recibir personas en su casa, de alojar personas en su casa que no son de su familia? O que son de su familia, pero quizás ya no es como que un día van a estar ahí, sino que pasan 3 días de ahí, 4 días de ahí. Y entonces ustedes tienen que pensar, bueno, lo primero es ¿dónde va a dormir? ¿Y dónde va a dormir? Lo segundo es, ya viendo el lugar que le podemos dar para dormir, en el que pueda dormir bien, que pueda dormir cómodo, es ¿qué voy a hacer también? ¿Qué cambio voy a hacer para que esté cómodo?
cómo va a ser el uso del baño, lo del desayuno, la hora de levantarse, todo eso. Tenemos que ver esto. Bueno, si tenemos que comprar algo más porque quizás no tenemos, lo vamos a comprar y preparar todo para recibir a las personas. Pero ¿qué pasaría si ustedes fueran los que estuvieran en esa situación? Que ustedes van y ustedes lo van a recibir en un lugar. Y ustedes lo van a recibir en un lugar, pero de repente ustedes se levantan y quieren agua y van a la cocina, pero de repente escuchan a los anfitriones: ¿para qué nos metimos en este lío? No, es que, ¿por qué no dijimos que el otro pastor se quedara acá mejor que este? Que ya viste cómo es, bien grande y bien cholo. Ha de comer un montón. Y nosotros tan delgaditos. Miren, ¿cómo se sentirían ustedes si les sucediera eso? ¿Cómo se lo haría sentir? Yo he estado en ambas posiciones, en tener que hospedar, pero también en ser hospedado. Y es un mandato. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, por el amor que nos une. Y yo sé que en tiempos de COVID quizás no es tan común ahora practicar la hospitalidad. Pero ¿qué pasaría si realmente comenzáramos a vivir tiempos en los que se hiciera necesario practicar la hospitalidad? Recibir a otros, albergar a otros. ¿Lo haríamos con queja o lo haríamos con mucho gusto y en amor? John Piper, respecto a esto, escribió: nuestras casas necesitan ser abiertas porque nuestros corazones están abiertos. Y nuestros corazones están abiertos porque el corazón de Dios está abierto para nosotros. Al final, la hospitalidad siempre se basa en el corazón de Dios abierto para nosotros. Y por último, jóvenes, porque el fin se ha acercado, sirvan a Dios, sirviendo a los demás. Primera de Pedro 4:10-11 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos sin excepción hemos recibido por lo menos un don especial de parte de Dios. Piensa, ¿qué es lo que tú puedes hacer que la mayoría no puede hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer que la mayoría no puede hacer? Dibujar, diseñar, pintar, la programación, la música, escribir con ideas ordenadas, hablar distintos idiomas, ser organizado, no sé, muchas otras cosas más, ser buenos administradores financieramente hablando. ¿Estás usando esto para servir a los demás a partir de tu iglesia local? Es decir, ¿estás usando esos dones, esos talentos que Dios te ha dado para la gloria de Dios? Porque miren, cada una de estas cosas puede ser usada en nuestra iglesia local. Incluso en el Ministerio de Jóvenes Redimidos, cada una de esas cosas puede ser utilizada. Por ejemplo, por ahí vi que decía organizar eventos. Nosotros ya estamos por anunciar un evento que solemos hacer todos los años. Una conferencia que solemos hacer todos los años. Esperen un par de semanas más y ya la vamos a anunciar. Pero nosotros organizamos esos eventos y necesitamos personas también que sean buenas en organizar eventos, porque no todos pueden organizar eventos. Muchos de los que trabajamos en eso, en Redimidos, cada vez que hacemos un evento, una conferencia, un retiro, no es que nacimos siendo expertos en organizar eventos, sino que comenzamos a aprender a pura prueba y error. Ya después de 5, 10, 15 años de hacerlo, algo hemos aprendido. Pero necesitamos personas también que no solamente tengan el talento, sino el carácter para poder servir. El talento ustedes lo traen, el carácter nosotros en la iglesia nos encargamos de ayudarla a formar
por medio de las clases de membresía, del proceso Crece, de los discipulados, de la comunión unos con otros. Pero, por ejemplo, alguien puso ahí algo acerca de la gramática. Muchas veces nosotros, una de las cosas que nos detiene a comenzar a publicar distintos artículos, distintas devocionales, etcétera, es que sí hay de dónde sacar recursos. Pero muchas veces lo que no hay es quien pueda ponerlo de una manera en que por escrito se transmita mejor, se comunique mejor. Por ahí leí uno que me da de risa, es usar la cafetera. Mira, aunque parezca chistoso, no todos pueden usar la cafetera y no todos pueden hacer bien el café, porque una cosa es también usar la cafetera y otra es preparar bien el café. Pero entonces, que de repente decir, bueno, yo puedo usar la cafetera y me queda bien el café, entonces, para todos los hermanos que vengan a servir a las 6 de la mañana, que están aquí desde las 5:45 de la mañana todos los domingos, yo les voy a traer café. Podría ser una forma de servir a los hermanos también. Hay algunos que se lo agradecerían mucho porque ustedes no saben que los domingos hay hermanos que vienen a las 4 de la mañana a montar varias cosas para que los que vengan al servicio a las 6:30 de la mañana ya encuentren todo bien y ordenado y montado. Pero, y así hay muchas otras cosas más. Jugar deporte se puede ayudar a conocer distinta gente para poder invitarla, administrar, hablar en público, enseñar todas esas cosas, dibujar, diseñar. Hay distintas cosas en las que tú le puedes servir al Señor aunque pienses que no. Por ejemplo, las infografías que sacamos una vez al mes a Redimidos. ¿Por qué se sacan una vez al mes? Porque llevan bastante trabajo hacerlas y porque hay pocas personas que lo pueden hacer. O ilustrar sermones de una manera un poco más básica para que las personas puedan comprenderlos mejor. Son cosas en las que tú puedes servir. La cuestión es que tú tienes los dones, pero lo estás usando para servir en tu iglesia local, lo estás usando para la gloria de Dios. Fíjense que esta semana comencé a leer un libro y la persona que escribió el prefacio citó una frase que Dios le habló en un momento de su vida, lo cual lo impactó a él y lo hizo tomar decisiones que significarían cambios radicales en una inmensa iglesia que él pastoreaba. La frase dice lo siguiente: hijo, los recursos que te he dado no son solo para ti, no son para tu iglesia. Son para mi iglesia y para mi gloria. Y esto me hizo reflexionar a mí, pero también quiero compartirle las preguntas en las que reflexionaba yo cuando leí esa frase. ¿Para qué estás usando los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Se escucha bien? Los dones y talentos que Dios te ha dado. ¿Para ti? ¿Para tus metas? ¿Para tu ministerio, para tu carrera, para tu negocio, para tu trabajo, para tu familia, para tu bienestar, para tu disfrute? ¿O lo estás usando para Dios, para su iglesia, para su obra, para su gloria? Primera de Pedro 4:10 al 11 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado recursos a ti. Debes usarlo al servicio de otros porque eres, aunque no lo quieras, si eres cristiano, entonces eres un administrador de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. La pregunta es: ¿qué clase de administrador eres o serás? ¿Un buen administrador o un mal administrador? Que seas administrador significa que lo que tienes, en primer lugar, no es tuyo, se te ha dado para que lo administres. Te ha sido dado para que lo cuides, para que lo defiendas, para que lo distribuyas, para que lo sirvas en representación de Dios. Pero ¿lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Eres consciente de lo que se te ha dado para administrar de esos dones, talentos y recursos?
Y que esos dones, talentos y recursos, aquí Pedro lo encasilla en una sola frase que dice la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifiesta de múltiples formas para su pueblo, para sus hijos. Una de ellas es por medio de los diferentes dones que ha dado a cada uno de sus hijos para servir a los demás. Por medio de esa diversidad de dones, por medio de esos diferentes dones, se está manifestando la gracia de Dios según lo que la iglesia lo necesite. Dios ha dado diferentes dones, muchos dones para su iglesia, para que tú lo uses en tu iglesia local. Te ha dado diferentes dones a ti, a los que están a la par tuya, atrás, enfrente de ti. A mí me ha dado otros, a mi esposa le ha dado otros dones. Hay diversidad de dones que nos han sido dados, jóvenes. Pero Dios nos ha puesto en una iglesia para que usemos de esos dones al servicio de los demás. ¿Lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo con la motivación correcta. Lo estás haciendo para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si no lo estás haciendo o no lo estás haciendo con la motivación correcta, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte delante de Dios. Y lo segundo, déjanos como iglesia, gracia sobre gracia, déjanos como ministerio de jóvenes redimidos, ayudarte para que los puedas hacer, para que puedas usar esos dones para la gloria de Dios. Porque estamos en los últimos días, jóvenes. Cada uno de ustedes deben ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y eso lo pueden hacer orando correctamente, amándose con fervor, siendo hospitalarios sin quejas y sirviendo a los demás con sus dones y talentos. Vamos a orar.